Esta semana vamos a estar hablando de los diálogos de Galileo. El diálogo que es un escrito que realizó Galileo en forma de escenario con tres personajes, como una forma literaria de exponer sus ideas sin ponerse a riesgo frente a la Iglesia Católica. Aquí en este diálogo el autor podía presentar todas las ideas de Copérnico como si fueran eh, ideas de los interlocutores que intervienen en el diálogo. Hay un debate sobre el movimiento de los cuerpos celestes que giran alrededor del Sol y es la forma que utiliza Galileo, escrito en italiano, para que el pueblo pueda acceder a esta nueva información y vaya teniendo una idea diferente acerca de la ciencia, en este caso, desde el punto de vista de explicar el universo en el que estábamos puestos. Este libro pues obviamente generó una fuerte polémica porque cuestionaba ese paradigma existente entre el movimiento de la Tierra y esa divinidad básicamente que le asignaba la Iglesia Católica al hombre como si fuera el centro del universo, y si era el centro del universo pues tendría que estar puesto en ese cuerpo que también debería ser el centro del universo. Este libro, recuerden, fue publicado en febrero de 1632 y pues bajo sospechas de herejía más adelante fue que Galileo fue acusado por la Iglesia Católica por la Inquisición y fue culpable frente a estos cargos. Este libro de Galileo básicamente va a sentar las bases de lo que va a ser la física moderna. El libro se divide en cuatro secciones o cuatro días, básicamente. Y nosotros vamos a estar hablando del primer día, que se enfoca en el movimiento de los cuerpos celestes. El segundo día se enfoca en el movimiento de los cuerpos terrestres y ya el tercer, cuarto día pues es como un compendio de estas discusiones anteriores. El libro tiene, es bien extenso y los tres personajes que intervienen allí, los tres interlocutores, son básicamente tomando la posición. Uno de ellos toma la posición del autor, que sería de Galileo. Otro de ellos tomó una posición neutra, como que estudiando los argumentos desde cada perspectiva, y el otro interlocutor sería el que defiende como tal las ideas aristotélicas, las ideas de Ptolomeo, que son las que defiende la Iglesia Católica. En este primer día pues se va a estar hablando del sistema, como una comparación del sistema geocéntrico y el sistema heliocéntrico de Copérnico, y va a exponer los diferentes argumentos desde el punto de vista de las pruebas que encontró en Galileo utilizando el telescopio que construyó, y en esta comparación pues se va a llegar a una cierta conclusión frente a la discusión de los argumentos aristotélicos de la teoría geocéntrica y heliocéntrica, y los argumentos heliocéntricos de Copérnico. Los tres personajes que intervienen en el diálogo se van a llamar Salviati, Simplicio y Sagrera. Como les decía anteriormente, Salviati pues va a ser el personaje dentro del diálogo que va a representar la visión de Galileo, y en el diálogo, en la versión del diálogo, Galileo lo van a llamar el académico.
académico en honor a que pues Galileo pertenecía a la Academia Nacional del INSEE y el nombre que le coloca al personaje que sería Salviati, él lo coloca en honor o proviene del apellido de uno de sus mejores amigos, de nombre Filippo Salviati. El otro personaje se va a llamar Simplicio, quien pues va a ser el que se va a encargar de abogar por el sistema ptolomeico, por defender las ideas aristotélicas, y es como una amalgama allí grotesca entre dos personajes que estuvieron en contra todo el tiempo de Galileo, que sería Lodovico de Lacombe y el Cesare Cremioni, que eran académicos con una visión bien conservadora y siempre estaban defendiendo las ideas ptolomeicas. El nombre de este personaje, Simplicio, es un nombre de un personaje que proviene del filósofo homónimo del siglo VI, férreo defensor de los argumentos aristotélicos, y fue uno de los argumentos que le llevaron al Papa de que Galileo estaba representando al Papa con este personaje. Que esto fue uno de los problemas por los que el Papa, que era amigo de Galileo, se enfureció mucho y dejó que la Inquisición lo acusara. El tercer personaje se llama Sagredo, que es un personaje que se muestra allí en el diálogo como un personaje neutro, inteligente. Representa ese personaje que va en búsqueda de la verdad sin aferrarse a ningún dogma, a ningún pensamiento absoluto, sino que se da a la tarea de explorar los diferentes argumentos y que va a mostrar esa parte de la ciencia que hay que estudiar todos los argumentos que están presentes y encontrar el mejor que explique los fenómenos. Este nombre de Sagredo es en honor también a un amigo de Galileo que era de nombre Giovanni Francesco Sagredo. Entonces vamos a ver siempre en el diálogo la intervención de estos tres personajes, pero desde esos, como que desde esas esquinas, desde esos puntos de vista. Durante el desarrollo del diálogo vamos a encontrar esta palabra peripatética. Y entonces vamos a aclarar, o vamos a decir qué eran los peripatéticos. Los peripatéticos se les designaban a los alumnos o seguidores de Aristóteles. Y este nombre peripatético viene o se deriva de la costumbre que tenía Aristóteles de caminar en tanto estaba enseñando. Es decir, en sus clases, pues básicamente lo que hacía era que caminaba con todos sus discípulos, iba dialogando los diferentes temas que estaban allí argumentando. Ese nombre peripatético pues proviene del griego peripatein, que quiere decir caminar. Caminar, entonces mientras están hablando, mientras están discutiendo los diferentes temas, pues van a ir caminando. Este nombre, entonces, cuando en el diálogo se encuentre, pues vamos a estar hablando que los peripatéticos son aquellos discípulos o en esa época pues los discípulos de Aristóteles o más adelante pues van a ser todos los que defienden, los seguidores que defienden la filosofía de Aristóteles. Vamos a estar discutiendo algunas partes más importantes dentro de lo que el diálogo que se desarrolla para el primer día. Lo primero con lo que se empieza el diálogo allí
lo que piensa Salviati acerca de las ideas peripatéticas. Y entonces él empieza a describir sus argumentos para diferenciar el modelo aristotélico o ptolomeico, que es el de la teoría geocéntrica, y el modelo heliocéntrico, que es el modelo copernicano. Para Salviati, dentro del diálogo, él nos dice que con Aristóteles pues ya hay una verdad absoluta y que con esa verdad absoluta lo único que hay que hacer es encontrar los argumentos para validar esa verdad absoluta. No se permiten llegar a ideas diferentes, ya que partiendo siempre de esa verdad absoluta, lo único que hay presente o por desarrollar es todo encontrar cómo hacer que esa verdad absoluta funcione. Es decir, que no va a permitir que hayan ideas diferentes a las que ya estableció esa verdad absoluta. Recordando los tipos de movimiento que para Aristóteles existen, son los movimientos que se dan en el cielo, incluyendo la luna, y los movimientos que se dan en la tierra, que es por debajo de la luna. Recuerden que cada uno de estos cuerpos celestes, los que se conocen en esa época, pues se encuentran en una de las esferas, teniendo como centro el universo la Tierra, y el borde o la parte final del universo pues es la esfera de las estrellas, y por encima de esta esfera de las estrellas pues están los dioses. En el movimiento pues vamos a tener en el cielo el movimiento de los cuerpos celestes que predominaba para los cuerpos eternos, para los cuerpos perfectos, y va a ser el movimiento circular uniforme. Recuerden que este movimiento es el que viene con Pitágoras, adjudicando al movimiento perfecto, y va a ser un movimiento uniforme porque va a tener la misma rapidez. Entonces, en la parte del cielo vamos a encontrar trayectorias perfectas circulares con una rapidez constante, sin los cuerpos pues sin ningún tipo de imperfección, siempre eternos y formados de ese quinto elemento que nos indica Aristóteles, que es el éter. Por otro lado, pues vamos a tener el movimiento que se da en la Tierra o que exhiben los cuerpos que están dentro de la Tierra, y va a estar predominado o dominado por el tipo de sustancia de la que están formados. Entonces vamos a tener los movimientos verticales, en donde va a ser vertical hacia arriba, lineal, porque es el movimiento imperfecto según Aristóteles y según Pitágoras. Recuerden que él es de la escuela de Pitágoras. Y entonces todo lo que esté formado por fuego y aire, pues lo que se observa pues es ese movimiento vertical hacia arriba. Si el cuerpo está formado de agua o de tierra, pues lo que se observa es que su movimiento va a ser vertical hacia abajo. Ya si el cuerpo describe dentro de la Tierra, según Aristóteles, se describe un movimiento diferente al vertical, es porque hay un agente externo que está haciendo efecto sobre ese cuerpo y está haciendo que ya no sea un movimiento natural, sino un movimiento brusco, diferente al que él enuncia como que son movimientos naturales. Entonces, por ejemplo, si nosotros dejamos caer un cuerpo donde la sustancia principal sea tierra, como por ejemplo todos los sólidos,
Pues su movimiento natural va a ser hacia abajo buscando el centro. Y si vemos el humo, si alguien recuerda, eso que nosotros llamamos humo, que realmente son gases, pues su movimiento natural siempre va a ser vertical hacia arriba buscando su lugar natural, y su lugar natural es hacia arriba. Entonces, esto es las ideas que vamos a tener en cuenta, porque esto es lo que utiliza Aristóteles para poder hacer esa diferencia en movimientos tanto de la Tierra como del cielo, y hacer esa diferencia de los cuerpos terrestres y de los cuerpos celestes. Dentro del diálogo allí desarrollado entre estos tres personajes hay una intervención dada por el personaje Simplicio que dice lo siguiente: ahora, ¿quién es tan ciego que no vea las partes de la tierra y el agua como cuerpos pesados moviéndose por su naturaleza hacia abajo, es decir, en dirección al centro del universo? ¿Y quién no ve de igual modo que el fuego y el aire se mueven en línea recta hacia arriba, a la bóveda de la esfera lunar, meta natural del movimiento ascendente? Es tan claro y evidente, y sabemos que la naturaleza del todo y de las partes es la misma. ¿Cómo se puede negar que la doctrina del movimiento rectilíneo natural de la Tierra hacia el centro y del fuego desde el centro es obviamente una tesis correcta? Entonces aquí se discute básicamente, Simplicio está dando su punto de vista defendiendo la idea que hablamos anteriormente acerca de movimiento rectilíneo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué tipo de materia dentro de los 4 elementos que nos menciona Aristóteles está hecho. En ese mismo diálogo, entonces, Albiati se pregunta cómo llegaron los cuerpos celestes a la posición que ocupaban en el cielo y empezar a tener ese mismo movimiento uniforme circular. Entonces, en parte del diálogo, él dice, a base, esto lo dice Salviati, a base de lo que usted ha dicho, a lo sumo se le podrá conceder, al igual que las partes de la Tierra, después de ser separadas del todo, después de ser removidas de su propio sitio, es decir, después de la suspensión y destrucción del orden natural, por naturaleza regresarán libremente al todo por un camino recto. Igualmente, presuponiendo que la naturaleza del todo y de las partes es la misma, el globo terrestre regresaría con un movimiento rectilíneo a su posición natural si alguna vez fuese removido violentamente de estas. Es decir, él está diciendo que si por algún efecto sobrenatural o algo extraordinario sucediera, que uno de sus cuerpos celestes fuera removido de ese movimiento circular para volver a tomar esa misma trayectoria y ese movimiento circular uniforme, tendría que recorrer un camino recto. Y entonces eso se contrapone con las ideas de Aristóteles. ¿Por qué? Porque si en el mundo celeste todo movimiento es circular, ¿cómo podría volver a ese estado inicial buscando su estado natural y volver a esa trayectoria que siempre habría tenido en un caso extremo de que algo sucediera y lo sacara de ese movimiento natural que se percibe? Entonces, por ejemplo, es bien importante que tengamos en cuenta, él nos habla de que si aquí él nos da un ejemplo de que que la Tierra la Tierra no, el cuerpo celeste no estuviera allí en ese movimiento circular, sino que estuviera por allí, hubiese sido removido.
cómo vuelve a estar en esa posición que estaba anteriormente y volver a tomar ese movimiento circular uniforme, pues tiene que seguir esa trayectoria lineal, que sería una trayectoria prohibida para los cuerpos celestes. Si ustedes se dan cuenta, entonces, pues básicamente él está dando un contraejemplo de que lo que piensa Aristóteles de ese movimiento circular de los cuerpos celestes como que no funciona en todo caso. ¿Por qué? Porque pueden haber fuerzas externas que puedan cambiar el curso de alguno de esos cuerpos celestes, y entonces para volver a su estado natural pues tendría que ser con un movimiento imperfecto, lineal y acelerado. ¿Acelerado por qué? Porque recuerden que en física, cuando hablamos de aceleración, cualquier cuerpo que acelera lo que realmente está realizando es un cambio en su velocidad. Y si Aristóteles nos dice que la velocidad siempre es la misma, es decir, siempre es constante, es porque no cambia, o sea, no hay aceleración. Entonces allí hay una contradicción a esos argumentos aristotélicos frente a una situación que pudiera suceder. Entonces, vamos a darnos cuenta que aquí él empieza a describir ejemplos mentales para dar argumentos utilizando las mismas ideas o saliendo de los mismos principios que utiliza Aristóteles. Entonces, en uno de esos lapsos de discusión entre estos argumentos, dice Salviati: imaginémonos que Dios creó la masa, es decir, creó los cuerpos. Él dice, bueno, asumamos que sí, que sea verdad que realmente pues, está Dios, que él nunca dentro de sus argumentos dice que Dios no existe. Lo que él dice es que pues Dios puede existir en coexistencia con la ciencia, pero no tiene que ser uno solo. Entonces él dice, imaginémonos que Dios creó la masa, por ejemplo, de Júpiter, y ese es el ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, de Júpiter, y que le dio una rapidez tan grande que lo puede mantener con ese movimiento uniforme eternamente. Entonces, él dice, bueno, si creó la masa, tenía que ser puesta en algún lado, que ese es otro de los ejemplos mentales que él da, que lo creó, pero tenía que estar puesto en algún lado. Y para poder llevarlo allí a esa esfera en la que nos indica Aristóteles, tuvo que haber habido algún tipo de movimiento lineal desde donde la creó hasta llevarlo allí a la esfera. O sea, él hace ese análisis porque él dice, bueno, no necesariamente como que Dios lo creó y ya lo creó en la esfera, sino que qué tal donde no hubiera estado en esa esfera en la que pues actualmente se piensa que está, sino que la creó en otro lugar, y para poderlo mover de ese otro lugar a la que se encuentra actualmente también tendría que llevar una trayectoria lineal y tendría que cambiar de velocidad, es decir, tendría que presentar un movimiento imperfecto lineal acelerado. Entonces, dice, Dios convirtió el movimiento rectilíneo en circular, cuya rapidez naturalmente debe ser uniforme. Pero antes de que fuera un movimiento circular, describiera ese movimiento circular, para poderlo colocar allí, pues utilizó un movimiento imperfecto lineal acelerado. Entonces aquí ya se ven todo cómo él empieza, porque dentro del diálogo todos son ejemplos mentales, y da los ejemplos que él dice, bueno, cierren los ojos e imagínense que sucede eso, entonces ¿usted qué pensaría? Entonces allí
Interviene nuevamente Simplicio, interviene Sagredo, y durante todo el diálogo va a suceder o se van a plantear situaciones similares. Simplicio entonces dentro del diálogo sigue defendiendo su posición peripatética y dice: Aristóteles, quien a pesar de su extraordinaria agudeza no se enorgullecía inmoderadamente de su intelecto, creía que la experiencia de los sentidos merece ser preferida a toda especulación de la mente humana. Y decía que aquellos que negaban la experiencia de los sentidos merecían expiar tal negación con la pérdida de ellos. Es decir, para cualquiera que pensara diferente de pronto a lo que estuviera observando, pues era tan grave el hecho de que expusieran una idea diferente de lo que estuvieran viendo, que lo único que podían obtener sería que los perdiera, que negara esos sentidos, que le quitaran, que Dios le quitara esa habilidad de ver, de sentir, de oler, de percibir en todo caso. ¿Por qué? Porque básicamente no los estaba usando. Entonces, dentro de lo que nos habla Simplicio, pues nos dice, bueno, como les mencionaba anteriormente, todo lo que tuviera formación de tierra, de agua, siempre va a tener ese movimiento buscando su lugar natural. Si está hecho de tierra, pues sería su lugar hacia abajo, buscando el centro de la tierra. Si está hecho de fuego, de aire, pues sería buscando su lugar natural hacia arriba. Y entonces, si eso es lo que está percibiendo, si eso es lo que se ve, entonces eso es lo verdadero. Es decir, que los sentidos están por encima del razonamiento humano, del razonamiento mental. Salviati entonces nos habla de que Aristóteles, o dentro del diálogo, dice que Aristóteles comete una falacia. Y pues, ¿qué es una falacia? Pues una falacia es concluir o presuponer lo que se va a probar. Es decir, si yo parto de un argumento, parto de una preposición y concluyo la misma preposición, pues estoy cometiendo una falacia. Entonces, Salviati nos dice, bueno, los cuerpos pesados se observan cayendo hacia el centro de la Tierra. Esa es la primera premisa. La segunda premisa, entonces, sería el centro de la Tierra es el centro del universo, el centro del mundo. En esa época, pues, dentro de los textos que se encuentran, pues, se hablaba del mundo, pero desde la perspectiva de que mundo era el universo. Y entonces, si mis premisas iniciales son de que los cuerpos pesados caen hacia el centro de la Tierra y que la Tierra es el centro del universo, y concluyo que la Tierra está en el centro, pues obviamente estoy cometiendo una falacia. ¿Por qué? Porque estoy concluyendo lo que estoy suponiendo inicialmente. Entonces, dentro del diálogo dice textualmente Salviati: Aristóteles ni usted, es decir, Simplicio, podrían probar de hecho que la Tierra está en el centro del universo. Al contrario, si uno puede atribuir siquiera un centro al universo, es el Sol, antes que la Tierra, en el que debe ser considerado como tal, ya que, como verán en el transcurso de nuestras investigaciones, vamos a probar esa presunción. Entonces, pues vemos ese argumento allí
que utiliza Aristóteles, que realmente sí es una falacia porque todo lo que está, de donde está partiendo, el supuesto de donde está partiendo, pues básicamente es la misma conclusión. Dentro del diálogo, pues Salviati, pues obviamente lo dice, bueno, Aristóteles cometió esa falacia sin siquiera pues darse cuenta de lo que realizó. Y él lo que hizo fue un paralogismo, que es un argumento, un razonamiento inválido que se plantea sin una voluntad de engaño. Es decir, es un argumento planteado y una conclusión a partir de ese planteamiento sin necesidad de cometer un engaño, que es básicamente lo que nos indica allí Salviati, pues dando su punto de vista del error que cometió Aristóteles, pero sin quererlo. Dentro del mismo diálogo hay unas líneas bien importantes que las voy a mencionar. Entonces, Simplicio le contesta a Salviati bien aireado, le dice, señor Salviati, hágame el favor de hablar de Aristóteles con más respeto. ¿A quién trataría usted de convencer de que él, o sea Aristóteles, el único, el primero, el nunca suficientemente admirado investigador de las figuras silogísticas, de la prueba, de la refutación, de los métodos para descubrir sofismas y falacias, haya cometido tal desliz como suponer aquello que va a probar? Caballeros, es mejor que uno primero le comprenda bien para entonces intentar refutarlo. Aquí esta es una de las líneas en donde pues vemos que el personaje Simplicio, pues como le sucedió a Galileo, pues eran estos que defendían eh, sin ver las pruebas, sin estudiar los argumentos, defendían ciegamente las ideas aristotélicas y ptolemaicas. Entonces, dentro del mismo diálogo, Salviati eh, le contesta, les voy a leer algunos apartes, algunas líneas. Dice Salviati, la lógica es, como usted muy bien sabe, el órgano o instrumento de la filosofía. No obstante, al igual que alguien puede ser un excelente fabricante de órganos y no un organista, igualmente uno puede ser un gran lógico sin tener suficiente habilidad en la aplicación de la lógica. Es decir, el hecho de que Aristóteles haya inventado la lógica, haya sido el padre de la lógica, pues no quiere decir que no se puede equivocar. Entonces, pues él lo menciona bien frecuentemente porque el que el que haya sido el inventor, como lo dije anteriormente, pues no quiere decir que no tenga que ser siempre correcto dentro de sus argumentos. Entonces más adelante Sagredo menciona o da su punto de vista frente a esta discusión que se viene dando entre el personaje Salviati y el personaje Simplicio. Sagredo dice, a mí me parece que este argumento de Aristóteles es imperfecto y no es concluyente desde otro punto de vista, aunque se le considera que la superficie esférica hacia la que el fuego se mueve directamente es la misma que el límite del mundo. Es decir, dentro de todo el desarrollo del argumento,
entre el movimiento de los cuerpos terrestres de acuerdo al elemento del que estén hechos, pues Sagredo dice, bueno, o sea, es, estamos viendo eso, estamos viendo esos movimientos, pero no quiere decir que realmente esto pruebe que la Tierra es el centro del universo. Entonces, para él, como les escribí aquí, dice, pues es más razonable decir que los graves, es decir, los cuerpos que tienen masa, tiendan hacia el centro de la Tierra y no hacia el centro del universo. Porque es que dentro de los argumentos que defiende Simplicio, que son los argumentos aristotélicos, pues esa falacia de que si los cuerpos graves, es decir, los cuerpos que están hechos de agua y de tierra, siempre tienden hacia abajo, es porque están buscando su lugar natural hacia el centro de la tierra. Pero el que busque su lugar natural hacia el centro de la tierra no es prueba de que entonces la tierra es el centro del universo, sino que, bueno, puede estar de acuerdo con que digan, bueno, sí, vemos que los cuerpos graves buscan su lugar natural hacia abajo, que podemos suponer que es el centro de la Tierra, pero hasta ahí. Eso no es prueba de que la Tierra esté, o sea, el centro del universo. Salviati, mucho más adelante, pues la discusión allí de cada uno de los personajes exponiendo sus diferentes argumentos, pues sigue y llega a un punto en el que Salviati empieza a retomar las pruebas empíricas obtenidas por Galileo acerca de esas resultados con el telescopio y, y los menciona para poder refutar esas ideas peripatéticas acerca del universo aristotélico. ¿Qué piensa entonces Salviati acerca de la filosofía? Entonces por allí en el diálogo Salviati, en una de las líneas nos dice, la filosofía puede progresar a partir de la discusión y enfrentamiento de los filósofos, es decir, de que tienen que haber opiniones contrarias, tienen que haber pensamientos diferentes para poder llegar a unas nuevas conclusiones y poder progresar, porque entonces siempre sería lo mismo. Vuelve y menciona por allí, siguen, como les digo, siguen en la misma discusión y entonces viene la mención de los resultados del telescopio. Entonces Salviati dice, la existencia de manchas solares es la prueba de la mutabilidad del mundo celeste. Entonces él toma los resultados del académico, es decir, de Galileo, y dice, bueno, con esos resultados empíricos se muestra que realmente el mundo celeste no es perfecto y como prueba pues tenemos esas manchas que se ven allí en el sol. Concluye entonces que el sol tiene esas manchas, que no es perfecto, que presenta mutabilidad y que por lo tanto se van a ver unas manchas en todo según, por lo tanto no, según los resultados expresos por Galileo, pues se ven esas manchas que tienen que estar en la superficie del Sol porque algunas se ven completas en el centro y cuando se están acercando a los bordes pues se ven como alargadas y eso es por efecto pues de que están llegando como a la frontera esférica
y hace que se perciban de esa manera. Entonces, no son objetos que estén por fuera del Sol, sino que son elementos, son partes de ese Sol. Es decir, es esa prueba de que realmente el Sol tiene imperfecciones y no es como se pensaba según las ideas peripatéticas. ¿Qué entonces le contestaría a Simplicio dentro del diálogo, que es una de las respuestas que le da Simplicio a esta situación de Salviati frente a las pruebas empíricas encontradas por Galileo con el telescopio? Entonces Simplicio nos dice que son ilusiones ópticas. Pueden ser, también menciona dentro del diálogo que Simplicio decía son aberraciones ópticas, o que los lentes que utilizó el académico para hacer estas observaciones pues estaban rayados o estaban dañados. También él dice, pueden ser agregados de cuerpos opacos, que justamente cuando estaba haciendo la observación pues accidentalmente pasaron por allí, por enfrente del Sol, porque para Simplicio, que es seguidor de las ideas peripatéticas, pues argumenta que esa inmutabilidad siempre fue o ha sido, está y será, porque si se mira o se ve hacia el cielo, pues no se observa, que es la forma como los, los peripatéticos de la época de Galileo pues argumentaban que el cielo era inmutable. Es decir, cuando hablamos de cielo, pues todos los cuerpos celestes, todo lo que está por allá por encima de la luna, incluyendo la luna. Entonces, para Simplicio, pues el cielo es inmutable porque él nunca ha visto mutación alguna a través del tiempo. Entonces allí es donde uno ve, bueno, pues cómo lo va a ver si realmente no se puede mirar. Si hablamos del Sol, pues no se puede mirar directamente el Sol porque pues el ojo humano no tiene esa capacidad, no tiene esa capacidad tampoco de llegar a esas ampliaciones que pudo obtener Galileo con el mejoramiento de ese primer telescopio, y entonces pues no es posible quizás ver lo que se veía utilizando esa extensión de ese sentido que sería el sentido de la vista. Entonces, ¿qué menciona Salviati? ¿Qué dice Salviati? Pues Salviati dice, el hecho de que no se vean alteraciones en el cielo, donde sí existen, pues no quiere decir que no estén allí presentes. El hecho de que no las vea no es motivo suficiente ni necesario para concluir que no existan. Es decir, que si Aristóteles hubiera tenido en su época, hubiera tenido el acceso a un telescopio, pues quizás lo que había descrito pues no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque había tenido esa herramienta que le ayudaba como extensión de ese sentido de la vista, y había podido llegar a esas distancias que en la época de él pues no tenía acceso. Salviati, pues recuerden que es el personaje que está allí argumentando toda la parte de la ciencia, de la nueva ciencia que surge con Galileo. Pues habla de que la oratoria en la ciencia pues es ineficaz. Es decir, en las ciencias naturales se pueden decir muchas cosas, puede ser un muy buen orador, pero lo que vale en las ciencias es esa prueba empírica, porque es la parte que le da soporte a esas ideas iniciales teóricas o formales para poder explicar los diferentes fenómenos.
Entonces, en el diálogo, Salviati nos habla de qué es lo que él piensa acerca de la oratoria en la ciencia. Entonces, él menciona a Demóstenes, que Demóstenes fue uno de los grandes oradores políticos atenienses y más importantes de la época de Aristóteles y más importantes de la historia griega. Demóstenes es de la época del 300, aproximadamente el 384 al 322 a.C. Entonces, fue muy respetado porque sus dotes de oratoria eran, eran grandísimas y esa forma de expresarse y de llegar al, a su público, pues básicamente fue, lo impuso como uno de los grandes oradores dentro de esa cultura griega durante ese siglo VI antes de Cristo. Entonces él decía, él menciona, como les digo, él menciona a Demóstenes por ser este gran orador, pero entonces él decía, en la ciencia, pues eso no funciona. Lo que funciona tienen que ser las pruebas empíricas junto con toda la parte formal. Dentro de los apartes él dice, miles de hombres como Demóstenes y Aristóteles serían derrotados por cualquier mente mediocre si este último tuviera la suerte de descubrir la verdad utilizando alguna herramienta y pudiera encontrar pruebas experimentales, pruebas empíricas. Entonces, menciona que pues, los argumentos que prueban necesariamente un fenómeno, en este caso están hablando de las manchas solares, eh, es una prueba irrefutable de que el cielo es imperfecto, que los cuerpos celestes son imperfectos y hay mutabilidad en ese cielo perfecto que defienden los peripatéticos pues, dentro de la argumentación o dentro de la teoría no científica enunciada por Aristóteles. En este slide, pues entonces yo les estoy mostrando cómo Salviati trata de, dentro del diálogo, trata de explicar esa aparición de las manchas solares que fue enunciada por el académico. Recuerden que dentro del diálogo, cuando hablan del académico, pues ellos se refieren a Galileo. Entonces él dice, algunas de esas manchas aparecen en el medio del sol y muchas otras a su vez se desvanecen o se disuelven lejos por allí en el borde. Entonces, básicamente nosotros vamos a ver que en las imágenes que él pinta entre sus acuarelas, vamos a ver esas manchas que se ven en el centro, se ven mucho más grandes, un poco más amplias debido a la perspectiva desde donde se están viendo. Y en el borde, entonces, pareciera como que se alargan. Esta sería el borde o la esfera del Sol. Y entonces los vemos que en el centro se van a ver un poco más gruesas, un poco más anchas. Y cuando se ven hacia el borde, pues es que se ven así, se ven alargadas, se ven como estrechas, pues porque realmente allí entra a jugar lo que es la perspectiva. Entonces, dentro del diálogo, una de las líneas nos dice, esto es consecuencia de que su tamaño no se muestra en forma completa y en su forma verdadera, ya que cerca del borde aparecen acortados debido a la visión en perspectiva de la superficie esférica, pero que son una prueba de que realmente pues hacen parte de la superficie de la esfera del Sol.
Entonces se sigue la discusión con estas pruebas utilizando el telescopio y Salviati entonces menciona que pues, según Aristóteles, dada la lejanía del cielo, pues no se puede hablar con él con seguridad. También menciona pues, o recuerda que Aristóteles siempre ponía por encima los sentidos frente al razonamiento y entonces de acuerdo a esta concepción, pues entonces ya con el uso del telescopio, pues si Aristóteles viviera, por ejemplo, pues iba a estar de acuerdo con lo que se estaba encontrando porque el telescopio era una extensión de ese sentido de la vista y el sentido pues prevalece sobre el razonamiento. Por lo tanto, el cielo puede considerarse alterable desde una doctrina más conforme con Aristóteles que aquella que la considera inalterable. ¿Por qué? Pues por lo mismo que les estoy mencionando, porque para Aristóteles lo que predomina de la experiencia es los sentidos, lo que se puede percibir. Y si tenemos una extensión, una herramienta que me hace extensión de esos sentidos y obtengo unos resultados, pues entonces esos resultados son los que van a prevalecer frente al razonamiento. Entonces podemos, dentro de todo el diálogo, pues básicamente Salviati nos indica que gracias a esa herramienta, la aparición de ese telescopio, pues se puede teorizar sobre cosas del cielo mejor que lo que había hecho Aristóteles, ya que se tiene esa nueva extensión de ese sentido de la observación, de la parte visual. Finalmente, entonces, ¿qué se concluye en esa primera jornada o en ese primer diálogo dentro de todo el desarrollo de los diálogos de Galileo? Entonces, en ese primer día o en esa primera jornada, como les mencionaba, se discute el problema acerca de si la Tierra se encuentra o no en el centro, qué argumentos hay para que la prueben o qué argumentos hay para que la refuten y que se utiliza el telescopio como un elemento que va a ayudar a esas pruebas empíricas para hacer esa argumentación de que el centro del universo es o no la Tierra. Entonces, básicamente, ese es el problema que se discute ese primer día y no se puede llegar a la conclusión de que se encuentra que la Tierra no está en el centro, sino que lo único que se puede concluir aquí en esta primera jornada dentro de la discusión de los tres personajes y toda la argumentación que se muestra allí es que no se puede asegurar que la Tierra sea el centro del universo. Es básicamente la conclusión, es decir, que con toda esa argumentación lo único que se puede allí concluir es que se dan pruebas de que no es tan acertada, no es tan absoluta esa verdad que defendían los peripatéticos acerca de ese centro del universo en donde ellos colocan la Tierra.